Preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué estudias? ¿Qué grupo sanguíneo tienes? Por ejemplo. ¿Eso? Bueno, me llamo Andoni Garrido. Nací en Bilbao en 1990. Soy del grupo sanguíneo O positivo, me parece. ¡Ojo! ¡Oh! Es importante por si hay que hacer alguna transfusión así rápida. Qué poca broma, Además, creo que a mí me ha tocado lo peor porque creo que soy donante universal, pero a mí solo me puede donar otro positivo. Entonces es como la puta. Claro, es que eso Pero literalmente sí que es otra historia, ¿eh? Yo no sé qué soy, la verdad. Vas a saturar el meme, ¿eh? Sí, Es que, a ver, ver, entendedme, llevo toda la semana preparándome. Hay que calmarlo, hay que calmarlo. Bueno, también dicen que el O es o cero, es que no sé cómo es. El O es más resistente al coronavirus. Eso decían. Ah, mira. Mira. Ni pues idea, poca broma. porque no me ha pasado, pero bueno. ¿Y qué más? Pues bueno, hice los canales de Pero es otra historia, Agujeros de Guión y también de Rest is History, que es la versión Pero es otra historia, pero en inglés. Y aquí estoy. Justo esa es la siguiente pregunta, fíjate. Buena introducción. No, ¿verdad? ¿Qué te ha motivado a crearte esas dos cuentas? ¿O fue una primero, después fue la otra? ¿Cómo fue el asunto? No sé. Sí, Fue como ¿El sueño fue húmedo? 1 o 2 años de diferencia entre una y otra. Yo empecé primero el de historia porque, bueno, a ver, yo no soy historiador. Yo estudié comunicación audiovisual, pero siempre me ha gustado la historia. De hecho, yo estaba entre estudiar cine o estudiar historia. Al final dije, venga, voy a estudiar cine, lo cual yo creo que fue buena decisión porque aprendí a editar, aprendí y tal, y ahora pues me estoy dedicando un poco a la historia, que es también mi otra pasión, porque el cine pues lo he dejado un poquito más de lado, pero bueno, intento recuperarlo también un poquito. Y bueno, yo me abrí el canal de historia, que fue en 2015, me parece. Pues creo que era una época en la que se empezó a poner de moda, o por lo menos yo empecé a conocer en YouTube canales de divulgación de todo tipo, tanto ciencia como... Hay mucha ciencia, pero de historia no había nada, o había muy poco, y lo poco que había era en inglés, era youtubers anglosajones. Y bueno, yo siempre había tenido la idea de crear un sitio, o bueno, a ver, yo siempre había tenido la idea de querer que existiese un sitio donde estuviese reunida toda la historia del mundo para no tener que buscar como 1000 libros, como 1000 no sé qué, porque también yo recuerdo, es que además en esa época estaba trabajando en distintas productoras de cine, de series, no sé qué, y recuerdo que me compré un libro donde venía toda la historia resumida, pero claro, yo leía y no me enteraba de mucho porque pegaba unos saltos impresionantes, era como muy, 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 muy resumido. Entonces, yo siempre he querido eso, un sitio de documentales que sea más o menos entretenidos, que expliquen toda la historia, es decir, que se salte bastante poquito, que sea concienzudo y que no sea un documental solo de imágenes de ruinas, porque me encantan ver documentales, pero me di cuenta que la mayoría, los de Grecia, eran todos ruinas. Era voz en off, ruinas, alguna reconstrucción cutre de vez en cuando y no me terminaba de convencer. Entonces, pues eso, empecé a ver otros divulgadores, dije, joder, esto se podrían hacer cositas así interesantes. Y dije, pues en 2015 creo que estaba ocioso. Yo estaba trabajando en un periódico y me aburría un mogollón. O sea, había muchas horas muertas porque también tenía que trabajar algunos fines de semana y los fines de semana pues estaba todo muerto. Era estar en la oficina esperando teletipos sin hacer prácticamente nada. Y dije, va, venga, voy a empezar a documentarme, a hacer vídeos así un poco a lo cutre, luego ya iré mejorando y me lancé en esa época y así empezó todo. Y luego, 2 años después, pues creo que fue un amigo que me dijo, tío, deberías hacer un canal de cine, porque te encanta el cine, no estás haciendo... En esa época también estaba haciendo cortometrajes, pero lo estaba dejando porque no tenía tiempo de nada. Y me dijeron, joder, con lo que tú has ido con el guión y tal, que siempre estabas ahí analizando guiones,
deberías retomar eso, pero con vídeos en YouTube. Porque yo antes los agujeros de guión los hacía en un blog, que sigue existiendo, Guionista Enfurecido. Pero me dijeron, tienes que dar el salto a YouTube porque lo de historia te va bastante bien, entonces aprovéchalo y eso. Y me lancé y la verdad es que muy bien. Yo me lo paso bomba con esos vídeos. Mientras los de historia... A ver, por ejemplo, los vídeos de historia me llenan más, porque es, no sé, algo que me gusta mucho. Y los de agujeros de guión los hago un poco para divertirme, porque a veces tanta seriedad, tanto buscar información de Italia medieval o los sumerios, no sé qué, a veces es un poco duro. Y esto me viene para seguir creando contenido y por lo menos yo echarme unas risas, porque al final le pongo memes, le pongo no sé qué, y yo me descojono con las cosas que pongo. Pero pues, Sí. No, eso es muy bueno. Hablaremos de los memes también. Muy, muy español he visto yo, ¿eh? Hacho, ¿qué pasa? ¿Que ha terminado el vídeo ya? Pues aprovecho y os comento. Podéis suscribiros al canal, ¿vale? Y tenéis aquí 2 vídeos en los cuales, bueno, hemos subido hace poco. Así que también tenéis aquí para pinchar, también darle a suscribir. Y os dejo. Bueno, yo voy a descansar.